La pandemia de influenza de 1918 definitivamente tuvo un impacto en las elecciones de ese año. 1918. Centro para el Estudio de la Historia de la Medicina en la Universidad de Michigan, Estados Unidos. Como se sabe, la peor oleada de la pandemia ocurrió al final del verano y continuó hasta otoño y el comienzo de invierno de 1918, precisamente alrededor del final de la campaña electoral y el día de las elecciones. Ese año, Estados Unidos no elegía presidente, pero tuvieron lugar las elecciones parlamentarias federales, así como numerosas elecciones locales. Tal vez el mayor impacto sobre la elección fue que los candidatos en la mayoría de los estados y distritos locales no pudieron realizar mítines políticos, debido a la prohibición de las aglomeraciones vigente en las localidades. Antes de los días de la televisión y la radio, los candidatos ocupaban la mayor parte de su tiempo en hacer campaña en persona. Con esa opción descartada, las campañas rápidamente optaron por enviar material por correo y por el uso creativo de los reportajes en periódicos. Sin empleados, el otro impacto principal fue en los sitios de votación. En algunos pueblos y ciudades hubo problemas para conseguir suficientes empleados electorales por el problema de la pandemia. Absentismo. En algunos estados hubo discusiones acerca de posponer las elecciones, pero al final ningún estado tomó ese paso. Una menor participación fue con mayor probabilidad debido a la pandemia y el miedo de la gente a congregarse en puestos de votación. ¿Cómo pueden influir las pandemias en las votaciones? ¿La historia se repite? ¿Se ha modificado? Alrededor de 20 millones de muertos. Sin embargo, no menos áspero fue otro hito que convivió con esta por unos meses: la gripe española. Invadido por todo el planeta, la mayoría de los muertos se produjeron en solo 13 semanas. Fue amplia en el espacio y breve en el tiempo, comparada con una guerra que es prolongada y limitada geográficamente. Remodeló las poblaciones humanas de una forma más radical que ningún otro acontecimiento desde la peste negra. A los citados conflictos bélicos hay que sumar el empuje a la India hacia la independencia, su contribución. Las fiebres también encontraron su hueco en los nuevos ricos, que trajeron las pólizas de seguros de vida. Los beneficiarios de estas se llevaron hasta 100 millones de dólares, el equivalente a 20.000 millones en la actualidad, en indemnizaciones después de la pandemia, como caso significativo el de la muerte a causa de la gripe de un emigrante alemán en Estados Unidos. Reza el libro. Su viuda y su hijo recibieron una suma de dinero que invirtieron en inmuebles y hoy la fortuna de su nieto supuestamente asciende a miles de millones de dólares. El nombre de este último es un habitual de las conversaciones de hoy: Donald Trump, un giro del destino que aportó a su manera para forjar lo que es en 2018 una de las fortunas más relucientes del planeta. Poder político al margen, aunque derivó en esto. Pero no a todos les fue ni la mitad de bien que el presidente norteamericano Donald Trump. A la mayoría de la gente le aguardaba un futuro menos prometedor. Un estudio sueco determinó que por cada muerte a causa de la gripe, 4 personas acabaron en un albergue para pobres. Un reajuste global en el que muchos cayeron en el olvido. Es posible que eso se esté produciendo en el 2020. Un ajuste de la era de del desorden, lo quieren llamar. Los inválidos permanentes,
que ocurrieron en esa época, incluidos los melancólicos que ya no podían trabajar y que eran tan incomprendidos, como los veteranos de guerra que padecían la depresión de Flandes, aunque probablemente más numerosos las viudas sin esperanza de encontrar otro marido, los huérfanos a los que nadie quería. Y cambian los ciclos económicos. En palabras de un funcionario de sanidad de Bombay, la gripe española llegó como un ladrón en la noche. Con ese panorama de expansión incontrolada, era necesario tomar medidas por parte de los gobiernos. Una saga con ADN emprendedor. Los Trump son el ejemplo del sueño americano cumplido, aunque viendo hasta dónde han llegado, ni más ni menos que la Casa Blanca. Bien se podía decir que es el ejemplo excepcional de la idea original. Sus abuelos emigraron desde Europa a Norteamérica a finales del siglo XIX para convertirse en una familia de clase media alta, que vivía sin agobios. En 1899 Frederick Trump ya firmaba como copropietario del White House Hotel y del Arctic Restaurant en la provincia de Yukon, Canadá. Comenzaba a amasar una fortuna que tendría continuidad tras su muerte por gripe española. Como recuerda Laura Spinney en su libro, así Elizabeth, viuda del empresario y abuela del actual presidente de Estados Unidos, aprovechó el seguro cobrado para ampliar las cuentas junto a su hijo Fred. Con solo 23 años, padre de Donald, levantaba en Queens, Nueva York, su propia inmobiliaria, Trump Organization, negocio que terminaría heredando y potenciando Donald antes de cumplir los 30 años de edad, el inquilino de la Casa Blanca actual. Ya estaba al frente del imperio y apostó por remodelar el Hotel Commodore en pleno corazón de Nueva York, lo que sería un gran éxito. Todo presente tiene una historia. Frederick Trump, así se llamaba el abuelo de los Trump, emigró a Estados Unidos desde Alemania con solo 16 años. Hizo fortuna con hoteles y restaurantes que funcionaron como prostíbulos durante la guerra de la fiebre del oro. El nuevo presidente nunca había querido hablar de este capítulo familiar. Y el destino es caprichoso. En 1885 llegaba a la Casa Blanca el demócrata Grover Cleveland, un presidente atípico por ser el único que ha tenido 2 mandatos no consecutivos, que además vetó una ley que prometía restringir la entrada de extranjeros al país. Al mismo año, arridaba a la joven nación un inmigrante alemán de 16 años, llamado Frederick Trump. Traía solo una maleta y no sabía una palabra de inglés, pero tenía un talento innato que le llevó a cumplir el sueño americano: levantar un imperio económico regentando hoteles y restaurantes que funcionaron como prostíbulos durante la fiebre del oro. Amasó tal fortuna y regresó a su patria con la intención de quedarse para siempre, pero el gobierno germano lo expulsó por eludir el servicio militar obligatorio. Aquella decisión cambiaría el rumbo de la historia, amigos míos. Hoy, 131 años después, otro presidente poco común se prepara para tomar el mando de Estados Unidos. Hoy, 131 años después, otro presidente poco común en el mando de Estados Unidos.
y en este caso cerrando fronteras. Donald Trump, su nieto. La presidencia de la saga Trump en estas tierras ha sido de todo menos discreta y convencional, desde que pisaron por primera vez el Nuevo Mundo. Al pasado del abuelo se suma la del padre, Frederick Jr. Fred, que recientemente ha sido vinculado con los grupos de Ku Klux Klan de los años 20 de Nueva York. Pero para narrar esta historia de la estirpe debemos primero viajar a su lugar de origen, una pequeña aldea rodeada de viñedos en la región germana del Palatinado. La periodista Greta Blair es la autora del libro The Trans Generaciones, donde investiga el origen de este linaje y sus negocios durante 3 generaciones. La obra aún no está traducida al castellano, aunque la escritora dice que le encantaría que algún editor lo hiciera. Frederick, el abuelo del nuevo presidente de Estados Unidos, vivía con sus padres, Christian Johannes Trump y Katharina Kober, 2 vendimiadores que se ganaban la vida recolectando la uva. En Kastad, un apacible pueblecito germano, cuya tradición vinícola data del Imperio Romano. De Frederick a Frederick. Tras una larga enfermedad, su padre, el bisabuelo Christian, moría en 1877 a los 48 años, dejando a la familia en la ruina. Sus 5 hermanos se pusieron a trabajar en el campo, pero la salud de Frederick era tan endeble para afrontar aquella faena que con solo 14 años, 1883, lo mandaron a la localidad vecina de Frankenthal para trabajar como aprendiz de peluquero. Cuando aprendió el oficio, tras 2 intensos años volvió a su pueblo natal. Allí, ese joven, con 16 años, se dio cuenta de que aspiraba a algo que la vieja Europa ya no podía darle: riqueza. Además, hasta Baviera llegaban entonces los cantos de sirenas, de una nueva tierra de oportunidades que se abría paso al otro lado del Atlántico. De modo que una noche, sin avisar, cogió una pequeña maleta de color negro, dejó una nota a su madre y se encaminó a Bremen, donde embarcó rumbo a Estados Unidos. Allí lo esperaba Nueva York, ciudad que la historia uniría para siempre a su apellido, pero no al de Drouin, con D. El 16 de octubre, como muchos inmigrantes, se inscribió en el registro norteamericano, donde la anotaron incorrectamente. Un opto por aislarlo a un sonido más inglés, como Frederick Trump, que acabaría derivado en Trump. Vivió un par de años en la casa de su hermana Caterina, que había emigrado antes que él. Encontró trabajo en una barbería donde hablaba alemán y se quedó allí 6 años. Pero el primero de los Trump anhelaba más. En 1891 se marchó a la costa oeste de Seattle, donde compró con sus ahorros un restaurante en el centro de la ciudad, en una zona donde en la época abundaban casinos, salones y burdeles. El Red Light District, conocido como Lava Beach. El local fue bautizado como Pudley Dog y en él se servía alcohol, comida y ofrecía habitaciones para señoritas, que era como eufemísticamente se anotaba que había prostitutas, lo que hoy se llama hoy en día.
Pero nada era ilegal. No creo que exactamente sea correcto llamarlo proxoneta. Apunta Greta Blair, la autora del libro de la estirpe. Él abrió restaurantes y otros establecimientos. Cualquiera que los hubiera tenido hubiera hecho lo mismo. Valora. A su juicio, en unos tiempos muy duros, fue muy hábil anticipado lo que se acontecía y lo que su clientela iba a demandarle, que básicamente era comida, licor y compañía femenina, los placeres de la vida. La autora considera que el abuelo Trump tuvo la habilidad de medir el mercado y ver hasta dónde podía llegar sin sobrepasarse ante la ley. Era un hombre de negocios que facilitaba el acceso a mujeres. Yo, al menos, no encontré evidencias de nada ilegal, subraya la autora de la estirpe. En 1892 Trump adquiere la ciudadanía estadounidense y vota en sus primeras elecciones cogiéndole el gusto a esto de las campañas electorales, como veremos más adelante. Un par de años después vende el restaurante y se instala en la ciudad minera de Montecristo, atraído por los rumores sobre la aparición de nuevos depósitos de oro y plata. Allí adquirió un terreno, el primero de la familia, y levantó su primer hotel o pensión Trump. La operación estuvo rodeada de ciertos problemas legales, pero nada que no pudiera solucionar. Para 1896 presentarse a unas elecciones a juez de paz, que ganó con un margen de 32-5. Premonitorio. Donald Trump no había sido el primero de su clan en ganar unos comicios en este país llamado Estados Unidos, resalta Blair. Frederick vendió sus propiedades justo antes de que el negocio se viniera abajo. Vaya suerte, ¿no? Pero luego trasladarse a Klondike, en el territorio canadiense de Yukon, junto a Alaska, donde vivió a repetir la fórmula de ofrecer cama, comida, licor y sexo fácil, teniendo dinero, claro, en establecimientos como el restaurante Hotel Arctic y el White House Restaurant Inn. Sonidos depravados. Para los hombres solteros del Ártico, como excelentes alojamientos, así como el mejor restaurante, pero no aconsejable para mujeres respetables que vayan a dormir, porque son susceptibles de escuchar sonidos depravados que ofendería su sensibilidad. La fórmula se repetía en sus locales: un bar, instalaciones para juegos de azar y zonas oscuras con cortinas de terciopelo, donde ofrecían sus servicios las conocidas como Sporting Ladies. Tras la aventura norteamericana, Frederick Trump dio por concluido su sueño. Vendió sus inversiones y regresó a Alemania en 1901. Una vez más, le funcionó el olfato y se adelantó al final de la fiebre del oro y el consiguiente declive de la prostitución. Demostró ser previsor y supo retirarse justo antes de que aquello empezara a decaer y los mineros se marcharan, y no se contagió de la fiebre del oro. Muchos empresarios como él no hicieron dinero allí. Una vez de vuelta a su pueblo natal, se casó con su antigua vecina Elizabeth Christ, la abuela de Donald. Regresaron a Nueva York, donde abrió una barbería y regentó un hotel.
y un restaurante. Allí tuvieron su primera hija, Elizabeth, pero al poco la nostalgia sumió a su esposa en una depresión y en 1894 volvieron a Alemania con la idea de crecer allí. Pero el gobierno germano apareció en escena. Es muy llamativo, pero por muy poco la segunda generación Trump podría haber sido alemana, sugiere la autora. ¿Podría Donald ser ahora mismo el presidente de Alemania? Desde luego que podría. O eso, o algo importante. Esos son los asombrosos accidentes de la historia, amigos míos. Algo pequeño puede tener un efecto mínimo o consecuencias colosales, como en este caso, explica la autora. Me estoy emocionando, amigos, por ver que la historia también influye en cada uno de nosotros. Y cómo puede las pequeñas cosas cambiar nuestra propia historia. Continuamos. En aquella época, el servicio militar era obligatorio en Alemania hasta los 35 años, justo la edad a la que regresó el abuelo Trump. Su ayuntamiento trató de ayudarle en un intento, incluso con dinero, pero las autoridades de Baviera consideraron que Frederick, con su aventura americana, solo perseguía evitar el servicio militar. De modo que lo retiró la ciudadanía y lo mandó de vuelta a América en 1905, con su esposa embarazada que daría luz en Nueva York. A Frederick, padre de Donald, y luego John, ya completamente estadounidenses. Finalmente el abuelo del nuevo presidente murió a los 49 años en Queens, durante la epidemia de la gripe española. Su mujer Elizabeth usó su herencia para continuar el negocio inmobiliario, con su hijo mayor. Nuestro siguiente protagonista, Fred Jr., el padre del comandante en jefe electo. El segundo Trump también mostró destreza, no vivió la fiebre del oro y le tocó la Gran Depresión, pero supo sacar provecho de los programas de ayudas federales y subsidios de esa época, que buscaban levantar la economía. Él transmitió a su Donald todo sobre sus negocios y cómo ser competitivo. Enseñó la frase de ganar lo es todo, no hay límites, y mira ahora a su hijo, señala Blair. Al margen de la faceta empresarial que recoge este libro, sobre el padre del futuro presidente de los Estados Unidos fallecido en 1999, apareció en septiembre del 2015 noticias inquietantes. Justo cuando su hijo daba los primeros pasos de su carrera política, la prensa desenterró de la hemeroteca de Nueva York Times un artículo duplicado en el 1 de junio de 1927 que relacionaba a Fred Trump con el Ku Klux Klan. La crónica periodística lo vinculaba con una pelea que enfrentó a 1000 civiles relacionados con el grupo racista contra 1000 policías en Queens. Aunque no fue acusado oficialmente, Fred Trump fue uno de los 7 arrestados durante el incidente. Hay que tener en cuenta que en aquel momento las prácticas racistas en Estados Unidos estaban generalizadas y el Ku Klux Klan campaba a sus anchas. Donald Trump más tarde negaría la relación de su padre con el Ku Klux Klan, aunque no pudo desmentir por completo aquel suceso. El propio New York Times publicaba una conversación con el magnate en septiembre de aquel 2015. Es totalmente falso, nunca pasó, decía. Y la noticia decía que no hubo cargos, nada.
Mencionarlo en los medios era injusto, porque no hubo cargos ninguno. No sé cómo contra los otros. Por no contra mi padre. Así que incluso asumiendo que fue él, dice Donald, que incluso lo duda, nunca escuché nada de eso. No es justa la mención. Nunca pasó, dice Donald Trump. Indignado, que incluso pidió al reportero que no incluyera el asunto en la entrevista. Lo cierto es que aunque el nombre coincidía con el de su padre y el censo revela que vivió en el barrio donde se produjo el suceso, según la información, no se le acusó de nada, aunque fue detenido por ese caso. Después de esto, las acusaciones de racismo continuaron y 2 años después de que Donald se uniera a la campaña inmobiliaria de su padre en 1971, la empresa recibió una demanda de derechos civiles por negar el alquiler de apartamentos a ciudadanos afroamericanos. Donald Trump se hizo el sueco. Pero Frederick Trump también fue una víctima del rechazo por razones de nacionalidad. Tras casarse con una joven escocesa llamada Mary Annie McLeod, retomó el negocio inmobiliario con su madre, la viuda de Frederick, una mujer orgullosa de su origen germano, algo que espantaba a muchos de los clientes del negocio judíos. De modo que con la Segunda Guerra Mundial, cuando se generó un sentimiento anti-alemán en Estados Unidos, el padre de Donald Trump comenzó a decir a la gente que era sueco. Mientras tanto, la madre, a sus 80 años, organizó un viaje de vuelta a Kazakhstán con varios de sus nietos. No Donald Trump, que heredó la mentira sobre Suecia y hasta la incluyó en su biografía. El arte del trato. Un periodista de Vanity Fair le preguntó a Donald Trump en 1990 si no era cierto que en realidad era de origen alemán, a lo que el millonario respondió que en realidad era como muy complicado. Mi padre no era alemán, los padres de mi padre eran alemanes, suecos y realmente de toda Europa. Años después admitiría su origen alemán Donald Trump, aunque nunca ha visitado aquel pueblo. Simone Weddell, cineasta de Kazakhstán, se reunió con él en 2014 en la Trump Tower, la Torre Trump, durante el rodaje de su documental Kings of Kazakhstan, un retrato de esta localidad de 1.200 habitantes de la que salió también la familia Heinz, famosa por su ketchup, a diferencia de los Trump. No renegaba de su pasado tampoco como él. Durante la reunión, Donald estuvo bastante reservado, contó Weddell en varias entrevistas. Si bien el empresario se entusiasmó cuando vio fotografías de sus abuelos y de la modesta casa del abuelo. I love Kansas, llegó a decir. Reconciliado ya con su pasado, Donald Trump es consciente de que no será el mismo inquilino en la Casa Blanca de ascendencia alemana. La familia Wick Eisenhower se llamaba originalmente Eisenhower y provenía de Karlsborn, cerca de la frontera germana-francesa, y los antepasados de Herbert Hoover fueron llamados Hoover y arribaron desde Baden en el sur de Alemania. El papel de Donald Trump en la historia americana está aún por escribir, amigos míos. Lo que nadie podrá borrar ya es su ascendencia.
Probablemente el futuro presidente, y aunque no le emocione sin saberlo, probablemente el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, tiene más de Mustang en su interior de lo que él piensa. Y es que no deja de ser irónico que a los habitantes de ese pueblecito se les conocía cariñosamente como Brucemeyer, una palabra en el dialecto regional significa fanfarrón, caprichos del destino.